Hola muchachos, bienvenidos a esta siguiente sesión de psicolingüística. Muy bien, lo que tenemos a continuación es una lectura de una revista de psicología que nos va a estar hablando de los caracteres básicos del lenguaje. La intención de ello es verificar cuál es la influencia que tenemos en nuestra aprehensión de la realidad mediante el lenguaje que estamos recibiendo con esta influencia acerca de nuestro grupo más cercano, que sería el familiar, en una primera instancia, y luego, pues los grupos que vamos desarrollando a nivel social en la escuela, en el trabajo, en otros desenvolvimientos y que al final pues nos van llevando también a que podamos nosotros distinguir de cierta forma, con cierta caracterización, el uso del lenguaje correspondientemente. ¿De acuerdo? Bienvenidos a esta siguiente sesión. Insisto, nuestro trabajo se llamaría, en este caso, caracteres básicos del lenguaje. Y bueno, estaremos viendo algunos elementos distintivos que van causando una influencia desde que somos pues pequeños. ¿Bien? Muy bien, bueno, para poder arrancar entonces esta sesión, partimos de este primer concepto que es el léxico. Nosotros anteriormente ya hemos hablado de este término, no lo vayas a confundir, que es el léxico como tal, es decir, el conjunto o el inventario de palabras que existen en un sistema lingüístico así registrados o así documentados. En este caso estamos hablando de este término que es el lexicón, también se refiere a un conjunto, a un inventario, pero que en este caso es concretamente de los conocimientos generales con los cuales cuenta a cada persona y que al final le van a estar condicionando su visión general del mundo. El entorno más cercano, como dijimos, desde que eres un pequeño, pues el entorno familiar, las personas cercanas a ti, te van ayudando a aprender el lenguaje, ¿verdad? El qué significa tal palabra, el cómo se utiliza correspondientemente, pero también nos va formando ya una perspectiva, una opinión, un punto de vista acerca de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado por qué en otros lugares, en otras culturas, parece como que reflexionan de manera diferente, reaccionan de manera diferente, ¿verdad? Bueno, pues porque al final los entornos culturales, los entornos sociales nos van a ir definiendo también esos elementos, digamos, visionarios a propósito de la perspectiva, el imaginario que tenemos de nuestro entorno y también del alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que nos vaya definiendo también cierto perfil y que va quedando también con cierta marca en el futuro para nosotros. En el primer entorno, entonces, pues se contempla así, esta adquisición de la lengua se da de manera imitativa en el entorno familiar. ¿Por qué decimos que imitativa? Bueno, lo hemos comentado en algún momento anterior, porque tú vas escuchando lo que dicen a tu alrededor, tienes esta llamada exposición al uso del lenguaje. Escuchas lo que dicen alrededor y entonces, bueno, pues vas aprendiendo cómo se dice qué. Ya te platicaba, los padres o la gente cercana a ti te va ayudando a pronunciar, ¿no? A veces hay mamás que, o papás que se le mueven la boquita al bebé para cuando dice guau, 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 hace un balbuceo, decirle mamá, mamá, enseñarle cuáles elementos, digamos, de su aparato fonatorio, no sé, por ejemplo, sus labios necesita cerrar o con la lengüita o sacar el aire por la nariz para que pueda aprender cómo pronunciar ciertos sonidos, ciertos fonemas para producir ciertas palabras, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través de que tú vas escuchando a la gente a tu alrededor y ellos te van ayudando, te van corrigiendo, vas haciendo esa imitación, ¿vale? De las palabras en tu entorno familiar para saber qué significan, cómo se utilizan. Por supuesto, hablamos de las palabras más básicas que se utilizan en la vida cotidiana, pero poco a poco vas aprendiendo también otras tantas palabras, ¿no? Que te van permitiendo un mayor desenvolvimiento. Y lo que vamos diciendo, nos adquirimos, desarrollamos también formas que son peculiares de dicción. Seguramente en tu familia, si tú haces un poquito de memoria, recordarás que habrá alguna palabra que es como muy de tu casa, muy de tu familia, ¿no? Que es como que ya saben lo que implica o lo que significa. A veces tenemos palabras ya como definidas para ciertas experiencias y que hemos vivido en la familia, ¿no? A veces son como hasta claves, seguramente también te pasa que hay, como con tus amigos o como con tu familia, hay una palabra que a veces ustedes saben lo que significa, incluso puede potenciar un recuerdo a lo mejor risorio, ¿no? A lo mejor que a ti te dé risa y a tus amigos o a ti, a tus hermanos, no sé, porque saben lo que esa palabra implica con base en alguna experiencia, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo, pero también tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, palabras que a veces no son vicios del lenguaje que no están como tan bien pronunciadas o tan bien utilizadas, pero que se ocupan en ese contexto y que son válidas también. Por ejemplo, decir alguna palabra, yo en algún momento escuché a una familia, ¿no? Que decía morusas para las moronas, las partes del pan que se desprenden, ¿vale? Cuando come los pedacitos del pan que se desprenden. Bueno, mucha gente le dice moronas, ¿no?
en nuestro contexto en México, pero a esta familia yo la veía que le decían morusas, por ejemplo, y era como que todos ellos, padre, madre, los hermanos, decían de esta manera. Posiblemente en otro lugar no, en otro lugar se acostumbran a decir de otra forma, moronas o alguna otra, otro término a lo mejor, ¿no? Pero este era como el que se decía en el entorno familiar y ellos ya sabían, ¿no? Que era la palabra que refería ese concepto o esa idea. Entonces, eso quiero decir que se van dando formas peculiares de dicción, que son a veces particulares incluso de un grupo familiar. También el lugar en el cual vivimos nos va determinando esto. Por ejemplo, este mapa que tú puedes ver aquí, ¿no? Pues nos va determinando principios culturales y un poquito estereotípicos también que nos vamos formando de nuestro propio contexto, pero también de los que están alrededor, ¿sí? Y bueno, pues nos van dando esas peculiaridades, como dijimos, de habla, de uso de la lengua, con base pues también en funcionamientos culturales, elementos culturales. ¿Eh? Ok, esa es nuestra primera forma de desarrollar el lenguaje, pero como sabemos también, el desenvolvimiento posterior que vamos teniendo, pues nos va llevando hacia otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, vamos viajando, vamos conociendo el interior, no sé, de la propia República, de propio México, y vemos que hay formas de hablar, formas de decir en el norte, en el sur, ¿no? Que son diferentes a las que nosotros utilizamos comúnmente. Entonces, bueno, pues esto nos permite ir amplificando. ¿Vale? Ir amplificando nuestro inventario, nuestro léxico, a partir de lo que también vamos conociendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es por un lado, a lo mejor que tus primos vivan, tus tíos vivan, no sé, en Michoacán y cuando vas para allá, escuchas palabras nuevas, cosas diferentes, no solamente de nombrar lo que tú ya conoces, a veces son cosas nuevas para ti. Ahorita que dije, por ejemplo, no sé, en Michoacán, ¿no? En Guerrero, no sé, donde se da una flora diferente, un poco más amplificada a lo mejor a la que tenemos en la zona del centro, en la Ciudad de México, ¿no? Pues a veces uno va a otros lugares y conoce frutos, no sé, flores, incluso a veces hasta animales que a lo mejor que no distinguías tú, que no conocías en tu contexto. Entonces, bueno, tienen sus propias formas de nombrarlo, ¿no? Entonces es como que descubres que hay otras palabras que describen otras experiencias. Así como hay otras palabras que describen las mismas experiencias que tú conoces, o sea, otras formas de nombrarle algo que ya conoces, también de pronto hay palabras que definen experiencias nuevas también para ti. Como dije, por ejemplo, frutos que quizás no conocías y que tienen sus denominaciones, que tienen sus nombres y bueno, pues uno va aprendiendo con base en esa experiencia conforme va conociendo al mundo, ¿no? El conocimiento y la experiencia nos van dando también un mayor léxico. Asimismo, la formación profesional y la formación laboral, ¿no? Nos va llevando hacia eso. Seguramente en tu caso verás que hay palabras que utilizas mucho ahora, que ya conocías desde antes, pero que no utilizabas tanto. Por ejemplo, la palabra alumno, por ejemplo, la palabra planificación, ¿no? Por ejemplo, la palabra docencia. Son palabras que ya seguramente conocías, pero que no utilizabas tan comúnmente como las utilizas ahora. Seguramente todos los días pronuncias estas palabras, ¿no? Porque es el ámbito en el cual tú te estás desenvolviendo y se te vuelve una parte común, ajá, de habla usual para ti, este tipo de términos. Ahora, seguramente que también hay otros términos que vas ahora tomando en tu formación profesional, vas tomando y que a lo mejor antes nunca habías escuchado. ¿Sí? Así como dijimos, estos no eran tan comunes, pero ya los conocías. Seguramente también habrá algunos otros términos que no, antes no habías escuchado, conociste en tu formación profesional y ahora utilizas comúnmente. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Conforme al desenvolvimiento que vamos teniendo, vamos adquiriendo otras palabras, otras formas de ver la vida y otras perspectivas. Insisto también, pues la base que vamos formándonos nos condiciona, acuérdate, esa visión general del mundo, lo acabamos de mencionar, ¿sale? Aquí voy a regresar a tiro. Ahí está, nos va condicionando entonces nuestra forma de ver el mundo, ¿vale? Seguramente también te ha tocado escuchar conversaciones o participar de conversaciones en las cuales dices, no puedo creer que tal persona no entienda esto, ¿cómo es posible que no lo vea? ¿Cómo es posible que no lo considere? ¿No? A veces así ¿no? Hay como una falta de comprensión mutua entre los individuos porque pensamos que, o sea, que la otra persona debería darse cuenta, debería pensar acerca de eso, debería hacer, ¿no? Pero muchas de las veces es porque, como decimos popularmente en México, no nos ponemos en sus zapatos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ser empáticos, claro, considerar que hay otra persona que pueda tener una visión diferente a la mía. Pero básicamente eso, ¿sí? O sea, condicionar la visión general del mundo a través de las experiencias que vamos teniendo
ese proceso pues nos va como marcando y es muy difícil a veces quitárselo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, ¿cómo es posible que esta persona no considere hacer tal o cual cosa? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguien que está en una situación, en una relación que no le conviene, que no le favorece, ¿no? Bueno, pues muchas de las veces es porque su visión del mundo quizás no le permite considerar otras alternativas u otras opciones, ¿sí? Igual nosotros, ¿eh? Cada uno de nosotros, seguramente alguien nos podría decir, ¿cómo es que no has considerado esta alternativa? ¿Cómo es que no has considerado esto? Por ejemplo, no sé, formarte profesionalmente y poder ir al extranjero, tomar un intercambio, no sé. A veces son cosas que nos parecen, o sea, muy lejanas, muy difíciles de hacer. Y sin embargo, encontramos una persona que nos dice de pronto, no, no es tan complejo, mira, puedes hacer esto y estos pasos, ¿no? Y bueno, pues uno cuando lo ve es como que dices, oye, quizás sí se pueda, ¿no? Quizás sí lo podría hacer. ¿Qué se necesita para ello? Bueno, ahí está, porque vamos como condicionando nuestra visión general del mundo, ¿sale? Desde que somos pequeños. Te voy a poner un caso, ¿no? Si muchas veces los pequeños, los niños, dicen, ¿no? Cosas como que quieren ser de grado, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a mí me gustaría ser astronauta, ¿sí? Casi siempre buscan cosas que son un poco heroicas, ¿no? Como ser astronauta, ser policía, ser militar, ¿sí? Bombero, no sé, o sea, como cosas que son más heroicas muchas veces. Algunos de ellos a veces dicen, ¿no? Quiero ser astronauta. Y los padres muchas veces tendemos a decirles, oh, qué bien, ¿no? Qué bien, pues hay que seguir adelante. Pero no, a veces no nos lo tomamos en serio, eso quiero decir, ¿no? O sea, como que pensamos que son un poco ideas infantiles y que posiblemente en el futuro cambiarán y terminarán haciendo alguna otra carrera o alguna otra cosa en su vida, ¿sí? Pero yo te invito a que lo pienses. Digo, ahora es muy jovencito y pues todavía no tienes hijitos, pero imagina que por un momento tu hijo viene y te dice, pues yo quisiera ser astronauta, pero que te lo dijera de verdad y que tú buscaras ayudarle, ¿no? Apoyarle para que de verdad fuera astronauta. ¿Qué necesitaría hacer? Para empezar, nosotros estamos ubicados en otro país, vaya, que donde no se trabaja mucho esta investigación, ¿no? En este caso en México. Seguramente que lo primero que pensarías es que tendría que ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, a que trabaje en la NASA en algún momento en el futuro. Pero ¿qué necesitaría? Te pregunto, en la vida real como para poder alcanzar eso y que eso se convirtiera en una realidad y no nada más como en un sueño infantil como la mayoría tendemos a pensar cuando somos pequeños o los padres de esos pequeños, ¿sí? ¿Qué necesitaría? Seguramente tú pensarías que, pues, estudiar mucho con respecto a ciertas materias, ¿no? Como cuáles pensarías, a lo mejor matemáticas, porque pues la gente que trabaja en eso, seguramente que casi todos son ingenieros, ¿no? Habría que investigar un poco, pero seguramente que muchos son ingenieros. Entonces, tal vez afianzar la parte de matemáticas desde que sea pequeño. Tal vez no te interese que aprenda tanto otras cosas como historia, como, ¿sí? Como civismo. A lo mejor dirías, no le voy a dar prioridad a esas materias, pero sí a otras, ¿no? Como a lo mejor a física, como a lo mejor a matemáticas, geografía, incluso a geografía yo creo que sí, ¿no? Estos tantos temas propios de las ciencias naturales y de las ciencias exactas que les sirvan para formarse en ello, ¿cierto? Pero también algunas otras cosas. Por ejemplo, pensarías quizás que tiene que aprender inglés desde pequeño, considerando que tal vez en algún momento tenga que irse para aquel otro país, para Estados Unidos y que pueda desenvolver, ¿no? Entonces, igual tal vez desde pequeño tendrías que apoyarle a que aprendiera inglés y que se acostumbrara a eso, o sea, leer, revisar, estudiar, no sé, en inglés, ¿vale? Y tú también tendrías que mentalizarte al hecho de que tal vez en cuanto se pueda, a lo mejor desde la preparatoria, ¿sí? En cuanto se pueda, a enviarlo, ¿no? A Estados Unidos o ir con él o enviarlo para que estudie allá y para que se siga formando en esa línea y al final logre ser un ingeniero, a lo mejor en física o en alguna cuestión así, haga un posgrado, en fin, ¿no? Correspondientemente busca entrar a trabajar en la NASA y ahí está, ¿sí? O sea, ¿qué se necesita, insisto, para lograr eso? Cuando alguien nos lo dice, pero nos lo dice de verdad, ¿sí? ¿Qué necesitaríamos? Bueno, si yo te lo planteo ahorita, seguramente dirías, es que es casi, o sea, algo muy difícil, es casi que imposible lograr que llevar a uno a que llegue a ser un astronauta de la NASA. Imagínate qué gran cosa estamos pensando, es algo bastante grande. Pero a veces yo te pregunto a ti, ¿no? Esa es una visión condicionada, por ejemplo, de un pueblo como el nuestro, ¿sí? O sea, ¿o qué se necesitaría? A veces pensamos en cierta edad, tú tienes ahorita cierta edad, yo también. ¿Qué tanto podemos lograr en las cosas de la vida? ¿Qué tanto hemos tenido antes, por ejemplo, que nos ha traído hasta este momento? Y hacia allí, hacia dónde podemos llegar, hasta dónde vamos a poder alcanzar, ¿sí? Bueno, pues es mucho también de lo que nos vamos preparando para ello. Pero nuestra visión del mundo nos va condicionando. Podemos pensar que es imposible. Es que no, no se va a poder, es imposible.
A ver, entonces te invito a que lo analices. Entonces, ¿toda una vida no alcanza? Tú ya tienes cierta edad, yo también. Pero un infante, un bebé, que recién nace y que quiere ser un astronauta cuando un niño te diga que quiere ser un astronauta, ¿sí? Entonces, él está apenas chiquito, apenas está empezando. Toda su vida no alcanza, toda una vida no alcanza para lograr eso. ¿Qué necesitaríamos como para lograrlo? Ya estamos diciendo, pues prepararnos, estudiar inglés, estudiar matemáticas, todo lo demás. Y tener mucho ahínco, ¿no? Mucha convicción de qué es lo que queremos hacer. ¿Qué necesitaríamos entonces? ¿O es que toda una vida no alcanza? Otra vez te pregunto, ¿tú podrías llevar a tu hijo a que sea astronauta? ¿No? Entonces toda una vida no alcanza, ¿sí? Muchas de las veces nos condicionamos por ello y como tenemos ciertas situaciones alrededor en nuestro contexto nacional, en nuestro contexto local, en nuestro contexto familiar, llegamos a pensar que es como que hay cosas que no. ¿Ya viste? Así como uno a veces lo piensa, esto es algo, o sea, muy difícil de alcanzar, casi que imposible. Otras personas a tu alrededor también consideran sus propias cosas. Y a veces nos desconocemos mutuamente y decimos, ¿cómo es posible? Insisto, que no lo vea, que no diga, oye, yo puedo hacer esto, puedo salir, o sea, de una adicción, ¿no? Hay una persona que tenga una adicción, puede salir de ella, pues si se pone el entusiasmo y la convicción, lo puede hacer, ¿no? Pero a lo mejor decimos, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ve? Está. ¿Por qué uno no puede lograr tal y cual cosa? Si yo te digo, también tú egresando de aquí, podrías irte a trabajar al extranjero, podrías irte a trabajar a Japón, lo que platicé alguna vez, ¿no? A enseñar español, ¿sí? ¿Qué necesitas para lograr eso? Bueno, pues estudiar también seguramente japonés, ¿no? Que ya venía yo comentando. Estudiar japonés porque si tú te postulas, tienes una carrera, sabes bien inglés, a lo mejor traes un C2 de inglés, bueno, pues eres un candidato, ¿sí? ¿Y qué te necesitarías hacer más? Bueno, pues estudiar también español, porque una cosa es hablarlo, ¿verdad? Ahí está la adquisición y otra cosa es conocerlo en sus características, en sus condiciones como para poderlo enseñar, ¿no? Por ejemplo, este es el modo indicativo y tiene tales verbos, tales formas de conjugación. Este es el modo subjuntivo y tiene tales conjugaciones. Son tales formas, ¿no? Estructuras, en fin. Si yo ahora mismo te las pregunto, seguramente no las identificas todas, ¿sí? Los tiempos verbales, en fin, todo eso. Tendrías que estudiar también español formalmente, ¿vale? Formalmente como para saber cómo se llaman, cómo se estructura, porque de usarlo lo sabes usar perfectamente, pero necesitarías estudiar un poquito el cómo enseñarlo, ¿cierto? Las estructuras, sus nombres, en fin. Y seguramente que también japonés, ¿no? Para poder desenvolverte en tu vida cotidiana, en fin, correspondientemente, ¿no? Pero se puede, ¿ya viste? Se puede, ¿no? Si tú te postulas y otro joven también, igual que y tú llevas lo que dije, C2 de inglés y has estudiado español y, ok, aquel lo mismo, pero sabe japonés. ¿Quién se supone que se va? ¿A quién contratan? ¿Sí? No es algo imposible, son muchas cosas que se pueden hacer también, nosotros también las podemos lograr, pero necesitamos prepararnos para eso, ¿no es cierto? Nuestra visión condicionada, lamentablemente, muchas de las veces nos dice, esto es lo que puedes conseguir, esto es a lo más que podemos llegar, y bueno, pues ahí estamos también siendo limitados por eso. No solamente nosotros, diferentes personas en el mundo, pero te lo puse como un ejemplo, ¿vale? Para que veas cómo te va condicionando tu visión general del mundo, lo que tú vas viviendo y a veces consideras hechos que son como inalcanzables o que están fuera de tu contexto o fuera de tu ámbito, ¿vale? Simplemente para eso, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Entonces, nos va condicionando nuestra visión general del mundo, al final de cuentas, pero pues también nosotros podemos ir amplificando esa visión, ¿no? Conforme vamos adquiriendo pues más experiencias. El doctor Chombo, Enrique Chombo, en paz descanse, era algo que normalmente les comentaba, ¿no? En la normal, pues que siempre esta oportunidad de ir al extranjero, ¿no? Por eso les decía, certifíquense en el uso del inglés, ¿no? Eh, busque la oportunidad de ir al extranjero, en fin, esta oportunidad de conocer, básicamente no es como nada más ir al extranjero, sino darse la oportunidad de conocer otras culturas, otras características, otras condiciones, ¿no? Siempre va a dar como esa apertura, ¿sí? Y vamos a tener, o sea, una mayor oportunidad como de tomar nuevos conocimientos al darnos cuenta de que el mundo no se reduce a lo que es mi cabecita o a lo que es mi cabecita con las de mi gente cercana. Es bastante más que eso. Y esa apertura, ese desenvolvimiento, pues te va a ir también dando nuevas oportunidades, nuevas opciones de exploración y de, ámbitos a los cuales podrás aspirar y áreas que podrás tú abarcar y demás. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. Vámonos con los autores. El día de hoy vamos a iniciar, solamente iniciar con alguna revisión de algunos autores que tenemos determinados.
para nuestra materia. Uno de ellos es Skinner, seguramente ya has oído su apellido. Este autor lo identificamos en torno al conductismo, bueno, como parte también de las propuestas de enseñanza-aprendizaje que estudiamos en la norma. ¿Eh? En cuanto al conductismo, bueno, de Skinner lo que sabemos es que se fundamenta en esta idea del estímulo y respuesta. ¿A qué nos referimos entonces con ello? Bueno, el hecho de que si tú quieres que una conducta siga desarrollándose, se repita, la posibilidad de que esto ocurra está mucho en función de lo que se obtiene con esa acción. El niño y también la persona grande, también la persona adulta, ¿sale? Vamos mucho en torno a ello, ¿no? El estímulo y la respuesta que damos. Ajá. Si nosotros deseamos que un infante no tenga cierto comportamiento, entonces emitimos un castigo, ¿verdad? Es decir, algo que nos permita hacerle ver que ese comportamiento no lo queremos, ¿sale? Lo queremos evitar. En cambio, si él desarrolla una conducta, un comportamiento que sí queremos que se siga haciendo, que queremos que se vaya repitiendo, entonces premiamos, ¿sale? Vamos un poco en torno a eso, ¿no? El castigo y el premio. Premiamos para que esa conducta o ese comportamiento se repita, ¿cierto? Esto ya lo has visto en general con Skinner en la base, digamos, conductista. Bueno, para Skinner es lo mismo el lenguaje. O sea, considera que el lenguaje es un comportamiento también, ahora es un comportamiento verbal. ¿Sí? Y que se aprende igual mediante estos elementos: imitación, estímulo, respuesta y refuerzo. ¿De qué manera o a qué nos referimos? Bueno, cuando el bebé está queriendo aprender una palabra, está intentando decir una palabra, lo que te he dicho, la gente alrededor le ayuda y le premia, ¿no? A lo mejor le sonríe, mamá le sonríe, papá le sonríe, le aplaude, le da un beso, lo abraza. Entonces, estos son estímulos que favorecen esa conducta. ¿Sí me explico, verdad? O sea que el niño entiende que está bien decir esto y entonces lo intenta volver a decir para recibir esa recompensa. ¿Sí? De esa manera es que va adquiriendo, va desarrollando entonces las formas lingüísticas correspondientes. ¿Vale? Lo mismo, si un pequeño dice de repente una mala palabra, seguramente has visto en una familia, el niño dice alguna mala palabra, alguien, no sé, el papá se empieza a reír, ¿sí? Y muchas de las veces la mamá o alguien alrededor es como que, no te rías, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera le envías un mensaje erróneo al niño, ¿no? Si tú te ríes, él piensa que está bien, que es gracioso decirlo, que está bien, y pues lo vuelvo a volver a decir. En cambio, ¿no? Muchas de las veces como para potenciar el hecho de que esas palabras no se repliquen, ¿no? Es como que no, o sea, al revés, ¿no? Ponemos a lo mejor rostro serio o incluso le decimos, ¿no? Eso no se dice. ¿Sí? Para que de esa manera no provoquemos que esa actitud, ese comportamiento se siga repitiendo, sino que al revés, ya no lo diga más, ¿sí? Ahí está. Eso es en torno al lenguaje concretamente, ¿sale? O bien palabras altisonantes, o también el hecho de que diga cosas inapropiadas a lo mejor, ¿no? No sé, que estamos platicando a lo mejor a los adultos y que un niño quiere venir a preguntar y muchas de las veces, ¿no? Es el contexto como de que no participes, hijo, porque es una conversación de grandes o algo así, ¿no? Entonces es como esta manera también de hacerle ver, ¿no? Que no tendría que hacerlo, que es una actitud que no esperamos que se replique. Esto por formas, otra vez, sociales. No necesariamente tú estés de acuerdo con ellas o yo, ¿eh? No necesariamente. Estamos simplemente tratando de ser objetivos y analizar eso, ¿vale? Que muchas de las veces ocurre como un comportamiento verbal, que estamos señalando con Skinner, cuando se quiere premiar una conducta o cuando se quiere, al revés, ¿no? Eliminarla, ¿vale? Quitarla para que no se siga repitiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Chomsky es el siguiente autor que estamos revisando. Y en el caso de Chomsky, bueno, analizamos su propuesta que es así llamada el innatismo. De hecho, se llama así, innatismo, ¿verdad? ¿Qué significa innato? Bueno, es algo que viene ya en la persona digamos, con su propia constitución, ¿no? Con su propio nacimiento, ¿vale? Es algo que ya lo tiene, que ya lo trae, ¿vale? Lo podemos analizar desde que dice que es una facultad. Recuerda que también en la normal ya has visto que una facultad o una capacidad es algo con lo que ya se nace, esa disposición para algo con lo que ya se nace. En tanto, la habilidad es algo que se va desarrollando con el tiempo, ¿cierto? Con la formación, con la práctica. Muy bien. Bueno, entonces, Chomsky considera que el lenguaje es una facultad innata, ¿sí? Es decir, recuerda que Chomsky plantea esta propuesta del LAD, son siglas, LAD, ¿vale? LAD, que significa o implica Language Acquisition Device,
¿cierto? Language Acquisition Device, es decir, un dispositivo de adquisición de la lengua que ya nos equipa para poder distinguir cómo se utiliza, cómo se estructura una lengua. Es decir, todos y cada uno en el mundo estamos ya habilitados, capacitados, perdón, con esa LAD, como para poder distinguir, ¿no? En inteligir, poner en marcha nuestra inteligencia, nuestra inteligibilidad, para poder distinguir lo que es un sustantivo, lo que es un verbo, ¿vale? Allí está. Ahora, después, ¿no? Ya una vez que nacemos y que estamos en la socialización, entonces fijamos esas reglas. ¿Qué quiere decir eso? Esa fijación de reglas según la gramática específica de una lengua, que bueno, nos dice, así es como se va a estructurar, por ejemplo, el español, ¿no? Que venga un artículo, luego el sustantivo, luego el adjetivo, luego el verbo y luego todos el objeto directo y otros modificadores circunstanciales, no sé, a la hora de formar un enunciado, ¿vale? Que debe tener cierta semántica para tener significado, para tener sentido, bueno, lo que conocemos, ¿no? De reglas de una gramática específica de una lengua, ¿vale? Ahí está consecutivamente. Ahora, también hay otras formas que vamos aprendiendo cada vez más complejas conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Un segundo, por favor. Perdón. Bien, pues decíamos entonces, ¿vale? Las reglas se van fijando en un sistema lingüístico conforme nosotros entonces vamos teniendo en nuestro entorno la socialización y nos van diciendo, así es como se dice, ¿no? De esta manera, en fin, y correspondientemente vamos fijándonos. A veces nos parece, señala Chomsky, a veces nos parece que un sistema puede ser bastante complejo, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿cuál lengua se te hace que es como difícil de aprender, ¿no? Que te parezca que es como ciertamente compleja. Y a lo mejor tú podrías decir alguna que por ahí has conocido un poco y que has escuchado. Algunas personas dicen, por ejemplo, el chino, ¿sí? O sea, les gustaría aprender chino porque es una de las lenguas que pues está uno llamado a aprender porque es muy, muy usual cada vez más, ¿no? Se plantea que va a ser en el mundo. Pero cuando escuchamos que hay una misma palabra que define, por ejemplo, cuatro significados diferentes dependiendo del énfasis que yo le doy, y además es monosílaba, ¿no? Por ejemplo, cho, ¿sí? Y que depende el énfasis que yo le dé es el significado que tiene, ¿sí? Es como que decimos, se me hace muy complejo, ¿no? Poderlo aprender. ¿Por qué? Pues porque mucho depende de ese énfasis, la pronunciación, como para que se entienda. Es una misma palabra de una sola sílaba, un monosílabo, y dependiendo del énfasis que le doy, es el significado que tiene. Entonces, ahí se puede complicar para nosotros y pensar el chino es muy difícil, ¿sí? Podemos pensar en lenguas que tienen otros caracteres, ¿no? Por ejemplo, el ruso, por ejemplo, el griego, y dirías, es que para empezar tiene otros caracteres, formas de representación diferentes a las que utilizamos acá en el mundo occidental, ¿no? Entonces, se me haría muy complejo aprenderlos. Algunos pueden pensar en el japonés, ¿no? El japonés no es complejo en su sintaxis ni nada, pero tenemos las tres formas de escritura, por ejemplo, ¿no? El kanji, que es el sistema, pues, tradicional, digamos, iconográfico, ¿no? Que una figura, un carácter represente un concepto o una idea. Pero también tenemos los sistemas silabarios, por sílabas, ¿vale? Que representan conceptos y experiencias del propio japonés y otro que es para representar conceptos y experiencias de palabras de origen extranjero que son el hiragana y el katakana. Entonces son tres, ¿sí? Formas de escritura, el kanji, el hiragana y el katakana. Alguien podría decir es muy complejo. Hablar japonés no es, desde mi perspectiva, y ya tú lo verás si te animas a estudiarlo, no es complicado porque es como una misma estructuración que se replica, no es realmente complicado, ¿sí? Pero la escritura, cuando pensamos en que son tres sistemas, es lo que a veces, y por supuesto la lectura de esos caracteres, es lo que a veces pensaríamos que es como muy difícil. Ok, en cualquier caso, ¿vale? En cualquier caso, lo que señala Chomsky es que si tú hubieras nacido allí, en China, dijimos, ¿no? Primero, luego dijimos en Rusia, en Grecia o en Japón, aprenderías esos sistemas lingüísticos. Si tú hubieras nacido en ese país y en esa cultura, habrías aprendido y no se te haría tan difícil como a lo mejor ahora lo estás pensando que es difícil. El español es uno de los sistemas más difíciles, ¿sí? En su estructuración. Los caracteres son los mismos. Bueno, esa parte no es compleja. Además, es un sistema fonográfico, recordarás, o sea que se escribe como se pronuncia. No es complejo en eso. Pero en la sintaxis, ¿sí? Y en la semántica y el sentido se amplifica en una gran medida.
Ya lo he comentado con antelación. El español lexicaliza y gramaticaliza más que otras lenguas. Por ejemplo, el primer caso que te puedo dar es que conjugamos para cada pronombre. Piénsatelo en inglés. Si tú pones un verbo como jugar, play, ¿sí? La única adecuación que tú tienes que hacer en presente simple es la S, ¿no? En la tercera persona singular. He, she, it, plays. En todos los demás va a ser play. No hay problema. Además, play, por ejemplo, es un verbo regular. Y sabemos que en pasado solamente tenemos que poner ed, played, y esa es para todos los pronombres y funciona. En cambio, en español, nosotros tenemos que poner para cada pronombre. Yo juego, tú juegas, él juega, ellos juegan, nosotros jugamos, ¿vale? Ahí está. Una persona que no habla español tiene que saber cómo se conjuga para cada pronombre, ¿sí? Algo que nosotros ya sabemos porque lo aprendimos en adquisición desde que éramos infantes. No pensamos mucho sobre eso, pero imagínate a alguien que lo quiera aprender. Tendría que aprender cómo se dice para cada pronombre, no nada más play, plays o played en pasado. En pasado igual, ¿no? Jugué, jugaste, jugó, jugamos, bueno, ahí está en pasado. Ahora hablando de pasado simple, pero nosotros tenemos también una conjugación en imperfecto para tiempo pasado que nos da una implicación de cierta duración. Es estas terminaciones aba, ia. Yo jugaba, ¿no? Tú jugabas, él jugaba, nosotros jugábamos, ahí está, ¿sí? Ese tiempo imperfecto, ¿vale? Es el que conjugamos con las terminaciones, repito, aba, y, ¿sí? Por ejemplo, hay un pronombre especial que es también, por supuesto, el verbo ser y estar, ¿no? Como en la mayoría de las lenguas, to be, en nuestro caso, bueno, cuando yo era niña, por ejemplo, ese está en imperfecto. Cuando yo era niña, ¿sí? Jugaba con mis amigas y hacíamos fiestas, ¿ya viste? Aba, ese es un tiempo imperfecto y era, por supuesto, todo eso que conjugué está en tiempo imperfecto, ¿sale? Si no sé, si no, si te cuesta trabajo entender estos ejemplos que estoy dando, regresa a este video a lo que estoy diciendo. Fíjate bien. Cuando era niña, ¿no? Jugaba con mis amigas y hacíamos fiestas. Sí, estas conjugaciones todas están en imperfecto, no están en pasado, ¿sale? Las de pasado o pretérito como tal, pasado simple, diríamos en español, pretérito son las que son en un tiempo finito, en el pasado, ¿sale? No tienen ese matiz de duración de jugaba y hacíamos, sino es un tiempo finito, ¿sale? O sea, decir, anoche cené sushi, por ejemplo, ¿sí? No tiene que ver que sea un pasado cercano o muy antiguo, ¿sale? Puede ser algo más antiguo. Por ejemplo, decir, a los 5 años fui a Acapulco. Fui, ¿ya viste? Es un tiempo finito, ¿sí? Si tú dices, cuando era niño, cada año íbamos, ahí está, va, ¿ya viste? Íbamos a Acapulco, entonces implica una duración, un matiz de duración. Cuando era niño, íbamos, ¿ya viste? Pero si yo digo, a los 5 años fui a Acapulco, entonces significa un momento finito, ¿sale? Único. Puede ser muy antiguo en el pasado o puede ser de reciente, de ayer cené sushi, como dije, ¿vale? Pero tiene que tener esa forma señalada como de un pasado en un momento finito, ¿sí? Bueno, ahí está. En español nosotros tenemos para cada pronombre, pero además tenemos más conjugaciones, por ejemplo, esta que te estoy diciendo, que tenemos pretérito e imperfecto. En inglés solamente tendríamos pasado simple, ¿sí? Y tenemos otros, a lo mejor tiempos perfectos, continuos, progresivos, lo que quieras, los cuales también tenemos en español, para cada pronombre, acuérdate. Entonces, la sintaxis es bastante más compleja del español que la que se tiene en el caso del inglés, porque el español gramaticaliza más que el inglés, ¿vale? Ahí está. Aún entonces, sabemos utilizarlo y no se nos hace difícil porque nacimos aquí y aprendimos desde que éramos pequeñitos. Igual, a ti se te puede hacer cualquier lengua, se te puede hacer súper complicada. Dice Chomsky, si hubieras nacido en ese sitio, así lo habrías aprendido, ¿sale? Porque la propia necesidad y la socialización te llevaría a ello. La socialización es fundamental, de acuerdo con lo que plantea Chomsky. Y de aquí vamos a ver otros autores que también hablan de la socialización, ¿sí? Sí, es fundamental, ok, pero también es porque las personas queremos llevar al pequeño a que consiga eso. ¿Por qué? Porque, de señalar otro ejemplo, Chomsky, ¿sí? El niño va a aprender a caminar porque sí, ¿sí? O sea que los padres seguramente has oído, cada vez hay más, ¿no? Cursos de estimulación temprana y todo eso, y es como si fuera una carrera, ¿no? Contra el tiempo, lo que queremos es hacer como cada vez más rápido y que aprendan más habilidades y más cosas, ¿no? Pero en la realidad, eso para empezar no define el futuro, ¿sí? No define, porque pues hay muchas más cosas que pueden pasar y las cuales te permitan conseguir tus objetivos o no, ¿sí? Entonces, bueno, pues no es algo que determine, ¿no? El hecho de que aprendas cosas más chiquito o de que seas un alumno de puro 10 o algo así,
no determina que seas en el futuro, o sea, que exitoso o que consigas tus objetivos. No necesariamente, ¿sí? Depende también de, o sea, de muchos elementos alrededor y también, como dije al principio, de la INCO, de la convicción que tú tienes de querer conseguir un objetivo, ¿no? Ahí está, ¿vale? Bueno, señala Chomsky, a los padres le queremos muchas veces enseñar a los niños a caminar, ¿sí? Y pues los agarramos de la manita y los llevamos ahí caminando para que no se accidenten, no se caigan. Hay hasta algunos dispositivos, no sé si conozcas alguno, que venden. Hay uno que es como un arnés, ¿no? Como si fuera un columpio, pero de tela, un arnés, que es para colocárselo en sus piernecitas al niño y traerlo desde arriba así agarrado para que no estemos pues agachados todo el tiempo, que a veces eso es cansado para la espalda, la cadera. Traer al pequeño caminando, ¿sí? Entonces para que desde arriba lo vaya sosteniendo y él vaya aprendiendo como ese equilibrio y que no se accidente lo que dije ni nada, ¿sí? Bueno, señala Chomsky, lo hacemos esto, los padres, ¿sí? Pero en realidad el niño igualmente iba a aprender a caminar, porque su inquietud y su necesidad le lleva a eso, ¿sí? O sea que aunque tú no le quisieras enseñar, mientras lo dejes claro, ¿eh? Porque hay padres que digan, no, no te levantes, no camines, bueno, pero mientras tú le permitas, digamos, o él encuentre, más bien, él encuentre esa oportunidad, ¿sí? De ir a acercarse, a agarrar un perrito, o agarrar un juguete, o agarrar algo que quiere comer, o simplemente que quiere conocer, que quiere ver, buscará la manera de descolgarse del sillón o bajarse del sillón, ¿no? Para poder llegar hasta ese sitio para agarrar eso, ¿sí? Que él quiere ver, que él quiere explorar, ¿no? Y de todas maneras lo va a hacer. A lo mejor se va a accidentar, a lo mejor va a pasar algo que no sea la experiencia más grata o más perfecta, pero al final lo va a hacer. Por su propia cuenta lo va a hacer. Es lo mismo el habla, ¿sí? Y así como señala ese ejemplo, dice, bueno, también el habla. Los padres vamos diciéndole al pequeño, pronúnciala así, más mamá, o mamá, o algo así, pero al final el pequeño va a darse al habla porque necesita esa experiencia, porque necesita socializar, necesita conocer, ¿sí? Simplemente estamos queriendo como acelerar el proceso. Y claro, le apoyamos, como dije, en la fijación de reglas de un sistema lingüístico, ¿vale? Lo que aún entonces en algún momento se va a dar para ese pequeño mientras esté en socialización. Tendría que de verdad estar como aislado, como para que no lo aprendiera. Pero mientras esté en socialización, que es lo que normalmente hacemos todos, lo va a aprender por el mismo entorno alrededor. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el siguiente autor que revisamos, pues es uno de los más apreciados y queridos para nuestra comunidad docente, ¿no? Jean Piaget, ¿sí? Bueno, Piaget señala, hay mucho que explorar de Piaget, en algún momento más adelante lo veremos, por supuesto, porque amerita toda esa amplia revisión, ¿vale? De las fases, digamos, que se tienen de desenvolvimiento, desarrollo humano. Aquí, por lo pronto, dije hoy que es solo la introducción, vamos a hablar del lenguaje que va a considerar Piaget como si fuera, o que tiene una función simbólica. Es decir, acuérdate tú, si yo te pregunto, ¿qué es algo simbólico? ¿Vale? Esto es algo simbólico. Ok, ¿qué es algo simbólico? Seguramente tú me dirás eso, ¿no? Es algo que representa, ¿no? Bueno, pues es algo que representa, ok, ya. ¿Qué simboliza tal cosa? Ah, pues representa tal cosa, ¿no? Básicamente diríamos que es algo que representa, ¿sí? Ahí está, cosas. El lenguaje, de acuerdo con este autor, tiene una función simbólica. ¿Por qué? Porque por medio del lenguaje se representan cosas, ¿vale? Hace las veces de, es un sustituto de las cosas, ¿sí? Aquí podríamos retomar, ¿no? La idea de Saussure, que dice que se asocian significados con significantes, ¿no? Los significantes, entonces, son las palabras, los nombres que le damos a esos conceptos, a esos significados. Ahí está. Las cosas, ¿vale? Es lo que queremos nombrar. Bueno, me refiero a cosas algo amplio, ¿no? En el sentido de Peirce, ¿vale? Cosas algo amplio, ¿no? Pueden ser cosas, personas, lugares, experiencias, fenómenos, bueno, ¿vale? Todo lo que nombramos a nuestro alrededor que está siendo representado, que está siendo dicho, sustituido con un nombre, con una palabra. A ver, tú conoces un objeto como una silla. Ahí está la cosa, ¿vale? Ese es tu concepto, ahí está tu significado que viene a tu cabeza. Si yo te digo silla, pues es un objeto, ¿verdad? Algo no animado, un objeto, corresponde al ámbito mobiliario o muebles, ¿sí? ¿Qué dirías que sirve para? Ahí está, sirve para sentarse, ¿sí? Que tiene respaldo, normalmente es para una persona, tiene patas que lo separan del piso. Puede ser una, tres, cuatro patas, pero lo separan ese asiento del piso. Ahí está. Ese es el objeto, ¿verdad? La silla. El significado es para ti ese concepto, esa idea que viene asociada a ese significante o ese nombre, que es el que lo representa. Lo que lo representa es el nombre, silla, escrito o verbalizado, ¿vale? Y representa ese objeto, esa cosa asociada con ese significante, ¿de acuerdo?
Por eso decimos, el lenguaje tiene una función simbólica, porque representa cosas que para ti existen o que al menos pueden ser concebidas en la vida real. ¿De acuerdo? Insisto en que pueden ser concebidas porque acuérdate que no solamente son cosas como tales, materiales o físicas, también podrían ser conceptos abstractos, como cuáles. Por ejemplo, ya lo he mencionado antes, justicia, democracia, amor, son palabras de las cuales no tenemos un referente material físico tangible y que sin embargo comprendemos bien en su concepto, ¿vale? Porque nombramos todo alrededor, cosas tangibles, objetos, como lo que acabo de decir, la silla, las otras cosas. Nombramos también personas, perdón, nombramos también personas, nombramos animales, nombramos fenómenos, nombramos múltiples condiciones, ¿vale? Y a todo esto le vamos agregando una denominación, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces diríamos que para adquirir el lenguaje, estamos analizando aquí con los diferentes autores, ¿vale? Se requiere de varios elementos, ¿vale? Que muchos de estos van pues en torno a nuestros sentidos, por ejemplo, la visión, por ejemplo, la audición, ¿vale? El sentido auditivo, el sentido de visión, la vista, el oído, ¿vale? Pero también otros elementos con los cuales igual percibimos y nos vamos desenvolviendo en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la motricidad, ¿sí? La cuestión, la posibilidad de establecer una motricidad, por ejemplo, la que se llama en los pequeños, la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina, recuerda que es la que hacemos, por ejemplo, nuestros dedos, ¿sale? Tocando con los dedos. Seguramente has visto y te acordarás en el preescolar, te ponían a tocar diferentes texturas, ¿no? Ahí está la motricidad fina o la motricidad gruesa. Por ejemplo, nuestras piernas cuando van corriendo, ¿sí? Igualmente que aprendemos, como dije al principio, cómo caminar, cómo dar los pasos. Y después vamos aprendiendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, ya cómo correr, no sé, algo mucho más desarrollado, a lo mejor cómo nadar, ¿sí? Aprender cómo flotar, cómo nadar. Bueno, es una motricidad ya mucho más desenvuelta, ¿no? En fin, o pues si practicamos algún deporte, no sé, a lo mejor béisbol o fútbol, bueno, es una motricidad que ya va orientada incluso a un objetivo como muy concreto o muy específico, saber cómo batear una pelota, cómo patear una pelota, bueno, no sé cómo meterte a una cuerda, ¿no? Que están jugando déjame sacarlo de acá, que estás jugando a la cuerda con tus amigos, ¿sabes? Y que están lanzando la cuerda y que tú tienes que aprender, por ejemplo, ¿no? Cómo meterte. Sí, seguramente a todos les ha tocado jugar eso, ¿no? Tienes que calcular, aprender cómo meterte, ¿no? Cuando viene la cuerda arriba y poder seguir ahí, ¿no? En esa dinámica. Es una motricidad mucho más compleja. Otra que aprendemos, por eso dije que también los adultos sí que se da a lo largo de la vida, ¿sí? Podría ser también el estar pensando en manejar, por ejemplo, una máquina, ¿no? A algunas personas les dan ciertos nervios manejar, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Bueno, pues es algo entendible porque se presta a un accidente, algo importante, algo grave, pero en realidad esto se resume al manejo de una maquinaria. Al final es una maquinaria, pues, ¿no? Y si tú aprendes cómo manejar una maquinaria, pues en teoría lo deberías poder ir perfeccionando cada vez más, ¿no? Ahí está. Al manejar un automóvil, pues es lo mismo, ¿no? El hecho de poder saber cómo funciona y ponerlo en marcha, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces no es tampoco como algo que no se pueda concretar, insisto, ¿te acuerdas lo que te dije al principio, ¿no? La visión general del mundo. A veces pensamos que es que yo soy muy nervioso, es que no voy a poder, es que no le sé calcular, es que de repente me bloqueo. Bueno, pero al final te reitero, ¿eh? Si estás aprendiendo ahora a manejar, te reitero, es aprender a manejar una máquina. Digo, si es una máquina que tiene una implicación importante porque puede causar algo, ¿sí? Puede causar algo que sea de gran impacto. Pero, insisto, es una cuestión de aprender cómo a manejar una máquina, ¿sí? Y ya, o sea, si te explican el proceso y tú lo pones en marcha poco a poco, cada vez más, hasta que el rato ya lo haces de una manera mucho más espontánea, ¿vale? Muy bien. Bueno, también tiene que ver, por supuesto, el intelecto, ¿vale? Lo que estamos diciendo, la inteligibilidad o el intelecto, ¿no? Que se refiere en este caso pues a poder implementar el raciocinio, la capacidad intelectual, en fin, como para poder distinguir. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se utiliza una lengua? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos vamos a lo que imaginamos que tendría que hacerse, ¿no? Por ahí hay otro autor que es Lenneberg, que ahorita vamos a hablar más adelante de él, que nos habla de esas hipótesis del lenguaje. Muy bien. Bueno, pues Vygotsky, igual que Piaget, va en torno a el ambiente, ¿no? El ambiente social. Señala Vygotsky
El ambiente verbal es otro de también nuestros autores imperdibles en la normal, ¿vale? El ambiente verbal determina la adquisición, como con cualquier otra habilidad, lo mismo, ¿no? Considera que es lo que está en nuestro entorno, lo que está alrededor, lo que nos permite conseguir nuevas zonas de dominio, ¿no? Seguramente recordarás el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿vale? La zona de desarrollo próximo en Vygotsky está entre la zona de desarrollo real, es decir, lo que ya podemos manejar, y en la zona de desarrollo potencial, es decir, lo que podemos alcanzar a hacer, ¿sí? O sea que tú cuando eres pequeño puedes ya pronunciar ciertos fonemas, a lo mejor, ¿no? Como son ciertamente complejos, como la P, la B, la T, bueno, pero no has aprendido cómo pronunciar otros fonemas, a lo mejor como la R o la R, que son normalmente los fonemas últimos que aprendemos porque tienen una implicación mayor a la hora de poderlos pronunciar, ¿vale? Ahí está. Entonces, gracias al entorno, tú puedes lograr abrir esa nueva zona de desarrollo próximo, ¿sí? La zona de desarrollo próximo es lo que estás tú en potencial de alcanzar, acuérdate. Hay algo que es una zona de desarrollo real, que es lo que ya logras hacer, lo que ya puedes hacer, y una zona de desarrollo potencial, que es lo que posiblemente vas a lograr hacer. En medio es donde está la ZDP, la zona de desarrollo próximo, ¿vale? Es real, próximo, potencial, ¿de acuerdo? Cuando tú a través de la zona de desarrollo próximo alcanzas una nueva zona de desarrollo potencial, entonces esa zona de desarrollo potencial se convierte en una nueva zona de desarrollo real, o sea, algo que ya es real para ti, que ya puedes hacer. Por ejemplo, pronunciar los fonemas RR, ¿sí? Ahí se abren nuevas zonas de desarrollo próximo que te van a llevar a alcanzar otro, a lo mejor que aprendas otras tantas pronunciaciones, otras lenguas, no sé. Toda la vida, en realidad, señala por ahí Vygotsky, toda la vida se están abriendo nuevas zonas de desarrollo próximo, porque alcanzamos a dominar eso siguiente, eso nuevo, y se vuelve a abrir una nueva potencial y nuevas próximas, ¿sale? Y sucesivamente, señalaba por ahí, ¿no? La interpretación de Vygotsky, pues el último aprendizaje que tenemos va con nosotros hasta la muerte. Sí, es la muerte, básicamente. Toda la vida estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Se abren zonas de desarrollo próximo de lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes pensar que aprendes cómo cocinar algo, aprendes cómo arreglar el calentador de agua, aprendes cómo arreglar una cerradura, aprendes cómo educar a tu hijo, aprendes, no sé, qué te favorece más a la hora de cortarte el pelo. Sí, o sea, como que toda la vida estamos abriendo zonas de desarrollo próximo y aprendiendo, pero mucho de eso se logra, la zona próxima se convierte en potencial y consecuentemente en real, ¿vale? Se abren nuevas zonas, ajá, cuando nosotros interactuamos con el ambiente y el ambiente nos ayuda a aprender eso. Por eso señalaba Vygotsky, ¿vale? El aprendizaje que conseguimos con otros compañeros que tienen mayores conocimientos nos ayuda. Esto es algo fundamental en inglés, ¿no? Que tú formes equipos de trabajo en donde pones a un alumno que sabe más inglés, que ya puede más, con el inglés que con uno que no, a lo mejor que es introvertido, no se anima a participar, en fin, los pones juntos para que uno jale al otro. Seguramente hay cosas que tú has aprendido también así. Yo te puedo decir de mi propio caso. Cuando era niña me enseñaron a patinar, a andar en bicicleta, en fin, pero durante algún tiempo no lo practiqué, ¿sí? Entonces, cuando me mudé, tuve amigas, ya éramos púberes, que sabían patinar muy bien, así en la calle podían patinar y sin problema. Y yo pues no me acordaba muy bien cómo tenía que patinar, entonces quería salir con ellas a jugar y bueno, pues era como que no quería quedarme atrás porque obviamente iban a decir, bueno, es que ella no sabe patinar. Entonces me puse mis patines y me animé a salirme, ¿no? Y hasta sabiendo que me podía accidentar, pero bueno, traté de llenarme de valor y decir, no, yo también puedo, porque no quería quedar como fuera de ese grupo, ¿vale? Quería formar parte de ese grupo y entonces entre ellas vieron lógicamente que no tenía yo el nivel que ellas tenían para patinar, pero al menos veían como mi actitud de querer patinar y entonces era como que venga, vamos, me acuerdo que me decían la viejita, porque iba yo lento, pero me apoyaron, pues, ¿no? Como para que me animara a hacerlo un poco más veloz o en una bajadita o algo así, que me pudiera animar a hacerla, a intentarlo mejor. Y con ellas pude aprender también a patinar mucho mejor, andando en la calle, en donde el suelo es como, pues muy irregular, ¿sabes, no? Donde hay como baches, hay piedras, no sé, y lo aprendí. Por eso es algo que recuerdo muy claro, que me forcé a aprenderlo mediante la socialización, o sea, porque veía yo a mis amigas y quería yo estar siendo parte de ese grupo, entonces pues me animé a hacerlo, ¿sí? Ahí fue algo que yo misma decidí. Pero también como profesores o como padres podemos, o sea, llevar al pequeño a que se anime a intentar algo. Seguramente has visto, no sé, en la natación, muchas de las veces a los bebés les dicen que se metan con mamá,
¿sí? O bueno, con papá, con alguien, pues, ¿no? Les dan clase, pero es con algún ser querido claro, que lo cuide, que ayude a cuidarlo, a atenderlo, pero también es por el hecho de que pues estás cerca de alguien que tú conoces y con quien tienes esa confianza de poderlo intentar, ¿sí? Y de repente se animan. Todos, casi todos hemos aprendido de esa manera a andar en bici. O sea, con alguien que nos va sosteniendo y en quien confiamos, ¿sí? Nos va agarrando el asiento. Y cuando menos vemos, nos suelta, ¿no? Para que nos animemos a darlo por nuestra propia cuenta, solitos. Y casi siempre es el típico, ¿no? Que volteas y ves que ya te soltó y te caes o algo así, porque estás esperando que te siga ayudando. Bueno, pero al final es esta forma, pues con apoyo de alguien es que logramos desarrollar esas nuevas zonas y se vuelven nuevas zonas de desarrollo real. Como señalé, ¿no? Goleneberg es nuestro último autor que vemos hoy, pues él señala lo que dije hace ratito, que es la formulación hipotética, ¿sí? Lenneberg señala que el desarrollo del habla se da según el proceso de maduración biológico. Es más o menos sobre lo que plantea Piaget de las fases, ¿no? Las etapas, ¿vale? En las cuales pues tú vas consiguiendo una maduración biológica e intelectual que te permite ya hacer más cosas en tu vida, ¿no? Desde que eres un bebecito hasta que eres, no sé, un adolescente. Y en ese tiempo que estuviste fijando las reglas que dijo Chomsky, ¿no? Fuiste imitando lo que alrededor escuchabas, pero también le vas agregando tu formulación hipotética de una manera continua. ¿Cuántas veces escuchamos el típico, ¿no? El típico ejemplo te voy a dar del no cabo. Ujú. Porque el niño hace una hipótesis acerca de ese uso. O sea, si él escucha que se habla del verbo caber, entonces, pues su forma de responder a eso es igual, ¿no? O sea, no cabo con esa conjugación, porque es el verbo que él ha oído, que es con el que se está dirigiendo esa acción. No interpreta que en la escritura, ¿no? La letra C, si viene con la letra E en español, no se pronuncia que, ¿cierto? La letra C con la letra E se pronunciaría C, ¿sí? Para que suene como si fuera un sonido como de K, ¿sí? Necesitaríamos la Q, ¿cierto? Q-U-E, ¿sí? Porque si no, si como son sonidos, vaya, la E y la I, si les ponemos la C, suenan como C en efecto o como S, ¿vale? Y no suenan como Q o como K. Entonces necesitamos Q-U, ¿cierto? Además, la B de caber se convierte en P, cuando decimos quepo, ¿sí? Un pequeño no entiende por qué tiene que responder así, ¿sí? O sea, escucha caber, oye, cabes ahí, ¿no? Siéntate aquí, en esta cajita o en el coche, siéntate aquí. No, no, es que no cabo. Bueno, ahí está, porque entiende que esa es la forma que tendría que utilizar si está escuchando el verbo caber, no entiende que tendría que transformarse a quepo, ¿no? En esa conjugación. Ahí está, esa es la formulación que él hace, una hipótesis acerca de cómo sería la respuesta que tiene que dar. Igual cuando son dos verbos diferentes, y este se usa igual en español que en inglés. Hay un verbo para decir buscar y un verbo para decir encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, en inglés, look for, find, ¿sí? O search, o algún otro que le puedas dar, ¿no? Explorar, explore, ¿no? Algún otro que le puedas dar para indicarle algo, el hecho de buscar, y otro que es diferente, encontrar, ¿no? Entonces, en español y en inglés, encuentras a un pequeño que te dice, por ejemplo, oye, busca tus zapatos. Hijo, ¿dónde están tus zapatos? Búscalos. Es que no los busco. Te conteste así, es que no los busco. ¿Vale? Ahí está, en vez de no los encuentro. Porque él ha escuchado que el verbo con el que le diste la instrucción es buscar. Entonces, en su hipótesis que se plantea, él considera que debería responder pues, igual con ese verbo. ¿Sí? Señala Lenneberg que es una formulación hipotética que es un proceso continuo el que tenemos. Pues, por ejemplo, como podrías tú pensar ahora, si estudias inglés o lo has estudiado o estás estudiando otra lengua, pues es lo mismo. A veces pensamos, ¿no? ¿Cómo podría ser esa conformación del plural? Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que el plural lleva S al final. ¿Sí? O sea, que decir niño, niños, ¿no? La S nos indica un plural, ¿sí? Normalmente, comúnmente. Bueno, cuando escuchamos un plural y que es irregular, por ejemplo, en inglés, piénsate como children, ¿sí? ¿Cuántas veces has escuchado que digan children's, tus estudiantes? A lo mejor fue un error que tú también cometiste, ¿sí? Porque es un plural irregular en el cual tú pensarías que child, pues sería childs, o children, pues children's, o algo así, ¿no? En vez de child, children, pensar que debería llevar una S porque, ¿te acuerdas que dijimos? Que te condiciona tu visión del mundo y tu perspectiva. Así como hablamos de algo como pensar lo que se puede lograr, lo que dije al principio de ser un astronauta, también te condiciona tu visión lingüística y tú piensas que los plurales deben llevar ese, ¿sí? O se indican con ese. De repente te encuentras con que no. Ahí está el desenvolvimiento humano, el desarrollo. Te vas a estudiar otra lengua, el inglés,
y descubres que ahí no es así, en un plural irregular como el que acabo de decir, fish, no sé, otras tantas palabras, ¿no? Que a veces queremos a fuerza ponerlas como en ese plural que conocemos, la forma que conocemos. Es igual, vamos formulándonos hipótesis acerca de ese uso. ¿Ya viste? Es un proceso continuo. Y si después utilizas otra lengua, otra palabra, en fin, también te vas a formular hipótesis, no nada más en la infancia, en diferentes fases de la vida, mientras estés queriendo practicar, aprender, no sé, te vas a formular esas hipótesis, no siempre van a ser las más correctas, a veces sí, a veces no. Pero al final, pues es la inteligibilidad la que se pone aquí en marcha para llevarte a que busques entender eso. ¿Vale? Muy bien, cerramos ahí entonces. Por favor, vas a leer el documento que se llama Bases Biológicas y Genéticas del Lenguaje, que se encuentra en este texto que es la Revista de Psicología y Educación, en las páginas 169 a 174. ¿Vale? Este enlace te lo voy a pasar por Remind. Y dar respuesta a estas interrogantes, ¿vale? Con base en ese contenido. ¿Para qué sirve el léxico o la biblioteca personal de cada individuo? ¿Por qué se dice que el ser humano es políglota por naturaleza? ¿Cuáles son las premisas de la teoría biológica del desarrollo del lenguaje? ¿Y a qué se refiere la concepción los niños aprenden a hablar espontáneamente? Explicas por qué. ¿De acuerdo? No tiene que ser algo súper largo, o sea, es como que la pregunta y la respuesta con base en la lectura, pero yo te pido que aquí, o sea, tú reflexiones acerca de ello, des como tus propias palabras, o incluso puedes dar ejemplos como los que yo he venido mencionando, porque la intención de esto, más allá de llevarte, pues a que tú cumplas con una tarea, es el hecho de que esta tarea sirva para que tú termines de interpretar, de entender este contenido que estamos revisando, que todavía es introductorio a la psicolingüística, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces te paso ese enlace y te pido que hagas esa lectura de estas páginas, son bien poquitas, son 5 páginas, y que analizando des tú la respuesta a estas 5 preguntas, a estas 4 preguntas, perdón, que te plantean, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu atención, que tengas muy buena tarde y nos vemos pronto.